jefe del Departamento de Reumatología del Instituto Nacional de Cardiología, profesor de la UNAM, presidente del Consejo Mexicano de Reumatología, asesor de múltiples tesis, autor de diversas publicaciones de índole nacional así como internacional, y autor de libros como Cuando el dolor se convierte en enfermedad, Fibromialgia, el dolor incomprendido, y la ciencia y la clínica de la fibromialgia. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro querido doctor Manuel Martínez Lavie. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Es un gusto estar en Guanajuato hablando de lo que me ha apasionado y obsesionado por muchos años. Es este padecimiento de la fibromialgia. Quiero que me escuchen bien, así que si no se escucha bien, hablaré claro y despacio. El tema que vamos a tratar ahora es cómo el estrés se puede convertir en verdadero dolor crónico. Si me pasan la siguiente diapositiva. Y lo que vamos a hablar son de las características de la fibromialgia y dar evidencias de que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés. Hablaremos de nuestro sistema de respuesta al estrés y cómo esta alteración de este sistema produce los síntomas de la fibromialgia. Los quiero actualizar, yo me dedico en la investigación, ¿verdad? Actualizar en cómo el estrés se puede convertir en verdadero dolor crónico, cómo la adrenalina irrita los nervios que transmiten dolor, y por último vamos a hablar del tratamiento holístico, pero aquí hay que enfatizar tratamiento holístico basado en la ciencia, basado en evidencia. ¿Qué es lo que funciona en las personas con fibromialgia? La siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando? De un padecimiento común que afecta entre el 2 y el 5% de toda la población. Esto es mucho. El 90% de los afectados son mujeres. Entonces, aquí me refiero a los pacientes con el término femenino, las pacientes, pero los hombres con fibromialgia no se deben de sentir discriminados. La fibromialgia impone una mala calidad de vida por los síntomas que produce. Las personas gastan mucho en encontrar un diagnóstico. La historia de que han peregrinado de médico en médico buscando una explicación a sus múltiples síntomas es frecuente. Gasta mucho la paciente, gasta mucho la familia y gasta mucho la sociedad. El padecimiento, la fibromialgia, desafortunadamente es mal entendido y literalmente mal tratado. Las personas con fibromialgia son maltratadas. Qué bueno que tengamos aquí representantes de los derechos humanos, porque es una forma de discriminación hacia cierto tipo de personas. Esto lleva a diagnósticos erróneos y a cirugías innecesarias. Y por esto decimos, la fibromialgia es un problema de salud de la mujer contemporánea. La siguiente, por favor. Con estos criterios que fueron promulgados en 1990, vamos a explicar bien lo que es la fibromialgia. Hay que advertir que hay unos nuevos criterios publicados en el 2010, pero son controversiales y no voy a discutir estos nuevos criterios. ¿Qué es lo que caracteriza la fibromialgia? En
entendámoslo bien, es dolor crónico. A estas personas les duelen diversas partes del cuerpo y el dolor puede empezar en el cuello, en la parte baja de la espalda o en las piernas. A la vuelta de días, semanas o meses, el dolor se va generalizando a todo el cuerpo. Y a diferencia de otros padecimientos reumáticos, con frecuencia también afecta a la cabeza. No es solamente dolor muscular, sino también con frecuencia hay dolor de cabeza. Pero este dolor tiene ciertas características que lo distingue de otro tipo de dolor, que se acompaña con mucha frecuencia de sensaciones anormales. No solo es el dolor, sino también sensación de quemazón, sensación de calambres, sensación de hormigueo, sensación de choques eléctricos que pueden tener estas personas con fibromialgia. Y este dolor tiene otra característica adicional, que está acompañado con una hipersensibilidad a la presión. A estas personas les duele que les aprieten los brazos, que les den una palmada o que les den un abrazo. Entonces es un dolor muy especial que tienen las personas con fibromialgia. Otra cosa que hay que entender, es muy importante, es que la enfermedad produce múltiples síntomas, dentro de los cuales destaca una fatiga constante, que a diferencia de la fatiga normal que todos tenemos desaparece o mejora cuando reposamos. En las personas con fibromialgia, la fatiga no mejora con el reposo. De hecho, la peor hora para las pacientes es la mañana, donde amanecen apaleadas, amanecen rígidas, entumidas, sin poder levantarse. Entonces, ya hablamos de dolor, fatiga, y otro síntoma frecuente es la falta de sueño reparador, insomnio. Las personas no descansan en la noche y amanecen tan cansadas o más de cómo se fueron a dormir. Hay otras alteraciones como el dolor de cabeza, que ya hablé. Con mucha frecuencia hay un componente emocional asociado a la fibromialgia, manifestado como nerviosismo, ansiedad, que se puede acompañar de depresión, de tristeza, de desánimo. Hay intestino irritado, ¿qué es esto? Dolor abdominal, cólicos abdominales, con distensión del vientre que se acompaña de estreñimiento o de diarrea, o la combinación de ambas cosas. Resequedad de ojos y boca. La siguiente diapositiva. Una neblina mental que a las pacientes ejecutivas las molesta mucho. Ya no recuerdan bien el nombre de las personas. Ya su memoria ya no es tan ágil como era antes, ¿no? Pueden tener molestias para orinar, ardor para orinar sin que exista infección, puede haber dolor vaginal. Los dentistas ven con mucha frecuencia esto, el dolor en las mandíbulas, que se llama bruxismo, dolor temporomaxilar. Las personas, aparte del cansancio, pueden tener mareo, que puede llegar hasta el desmayo, y lo que se llama síndrome de piernas inquietas, que es una sensación que no se puede describir bien, que aparece sobre todo en la noche, y que molestias en las piernas que obligan a la paciente a levantarse y a caminar en la habitación. Desde luego, no todas estas molestias están presentes en todos los casos, pero lo que quiero manifestar es la multiplicidad de molestias que tienen los pacientes con fibromialgia, que eso desconcierta mucho al médico, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué le está pasando a esta paciente que tiene
tantas molestias. La siguiente, por favor. Y entonces el médico pide análisis de laboratorio y los análisis de laboratorio generalmente están normales. Entonces, por un lado, la paciente está describiendo síntomas dramáticos y por otro lado, los análisis de laboratorio son normales. Entonces, los médicos que no están familiarizados con esto dicen: señora, usted no tiene nada, todo está en su cabeza, se lo está imaginando. Y otro problema frecuente es que si pedimos radiografías o resonancia magnética después de los 30 años de edad, va a haber algún tipo de desgaste. Entonces caemos en un sofisma en el diagnóstico, los médicos, porque decimos: le duele el cuello y la radiografía muestra desgaste o la resonancia magnética muestra desgaste. Por lo tanto, la causa de los dolores es que se está oprimiendo un nervio en el cuello, ¿verdad? Y hay que operar a la paciente, y es un hecho incontrovertido de que las personas con fibromialgia son operadas de manera innecesaria con frecuencia. La siguiente, por favor. La fibromialgia se puede confundir con otras enfermedades reumáticas, con diferentes tipos de artritis, con lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad que también afecta a las mujeres y que da múltiples síntomas. A diferencia de la fibromialgia, el lupus eritematoso sí daña la estructura del cuerpo. Puede dañar el riñón, puede dañar la pleura, puede dañar las células de la sangre, etc. Hay que saber diferenciar entre estos dos padecimientos. Con alguna frecuencia vemos pacientes que son diagnosticados y tratados como lupus, que lo que tienen es fibromialgia, ¿verdad? La gran fatiga también se ve en la esclerosis múltiple. Entonces, en las fases tempranas de la esclerosis múltiple se puede confundir con fibromialgia. El síndrome de Sjögren da resequedad de ojos y boca, pero aquí hay inflamación de estas glándulas que hacen saliva y lágrimas, ¿verdad? Y ya hemos dicho que en la fibromialgia hay resequedad de ojos y boca. Hay otra enfermedad que se llama polimialgia reumática, que le da a la gente de edad avanzada con síntomas similares a la fibromialgia. Aquí sí hay inflamación, ¿verdad? Por las sensaciones anormales que tienen las pacientes, aparte del dolor, se puede confundir con compresión de las raíces nerviosas. Entonces, hay que saber diferenciar fibromialgia de otros padecimientos. La siguiente, por favor. Aquí pongo punto y aparte y hablar de otro punto importante, que la fibromialgia es una enfermedad relacionada al estrés. Pero hay que definir bien lo que es el estrés, porque es un término ambiguo y se utiliza para definir la causa de un fenómeno. Entonces hablamos de un agente estresor, o el efecto de un fenómeno. Decimos: esta persona está estresada. Ahí tienen la definición del estrés: cualquier estímulo físico o emocional. Y aquí quiero enfatizar, pues el estrés para nuestro sistema de respuesta al estrés, el estrés físico es igual que el estrés emocional. Un accidente automovilístico, una quemadura, una infección, para nuestro sistema de respuesta al estrés tiene la misma consecuencia que un divorcio, que una depresión profunda, que la pérdida del trabajo. Entonces el estrés es cualquier estímulo físico o emocional que atente contra el equilibrio en el funcionamiento de nuestro organismo. Un término un poco más adelantado es el distrés. El distrés es la respuesta al estrés que produce daño físico o emocional. Y aquí hay que tener un concepto muy claro. El estrés
emocional constante